Muy buenos días, Dios le bendiga, gracias por estarnos acompañando en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos, aquí en el área del Paso, Texas, en el noreste de nuestra ciudad. Me siento muy contento y muy agradecido por estar con ustedes al aire este día, hoy jueves 14 de febrero. Sin más preámbulos, me gustaría introducir a nuestro invitado el día de ahora, que es, su nombre es Eliu Ricaño. Él es maestro y director de alabanza. Él es maestro del seminario Todas las Naciones en Ciudad Juárez, de lo que viene siendo este precioso seminario, y también es el director de alabanza de la iglesia Palabra Viva. Eliu, Dios te bendiga. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor Saúl, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Es un gusto verte, Eliu, en este día, en esta mañana. Me siento muy contento que hayas aceptado la invitación. Sé que eres una persona con muchas actividades y que estés tú aquí en esta hora hablando de este tema que vamos a estar introduciendo, que tiene que ver precisamente con tu profesión, porque sé que eres licenciado en música, especialista en piano, y actualmente cursas una licenciatura en producción. Sé que eres una persona preparada y lo tengo que decir, Eliu, no es muy común encontrar cristianos que tengan la pasión al grado que lo lleven a la licenciatura, al grado que lo lleven a la maestría en el área musical, que es una área que nuestras iglesias definitivamente la necesitan en cada una de ellas. Muchas gracias por la invitación, pastor. Para mí es una bendición estar hoy en este lugar. Creemos que cumplimos el propósito de Dios. Para nosotros es importante estar cumpliendo principalmente el propósito de Dios. Y bueno, sí, soy maestro en el seminario Todas las Naciones. Tengo mucho tiempo dedicándome al trabajo de la alabanza y la adoración dentro de la iglesia. Y bueno, estamos para bendecir a la iglesia y pues encaminados en el amor y el servicio al Señor. Bueno, supongo que, por qué no decirlo, tus alumnos te pueden estar observando en este momento, ya que por las redes sociales hicimos esta invitación. Y pues si gustas mandarles un saludo a tus alumnos. Pues un saludo a todos los estudiantes del seminario, Todas las Naciones, principalmente a los de música que están por ahí, a todos los administrativos, y pues bueno, pues aquí estamos. Claro que Gracias sí. por la invitación. Eliu, pues en esta tarde estuvimos trabajando en un tema durante la semana y precisamente lo hemos titulado la importancia, la necesidad de hablar acerca de la genuina adoración. En tu caso, como enfocado en el área musical, en el área de la adoración, creo que es un tema que podemos desarrollar en confianza y podemos desarrollar conforme a la palabra de Dios. Amén. Así que para entrar en esta mañana en programa, quisiera preguntarte, Eliu, ¿qué te parece si antes que nada leemos un pasaje de la Claro que Biblia, sí. un texto de la palabra de Dios que tiene que ver con ello, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24, y dice: Dios es espíritu, y los que le adoran es en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Sí, Creo que cuando hablamos de la palabra adoración, rápidamente la relacionamos con un asunto religioso. Pero antes de entrar en tema, quisiéramos invitar a todas las personas que nos están observando por televisión, ya sea por internet, nuestra línea de oración, Eliu. Tenemos una línea de oración en donde las personas envían sus peticiones y el área es 915-532-8518. Usted tiene alguna petición, ¿por qué no decirlo? Inclusive alguna petición contestada, háganoslo saber. Al finalizar de nuestro programa estaremos orando por cada uno de ellas. Eliu, pues entremos en tema en esta mañana. Claro que sí, Eliu, pastor. ¿qué es la adoración de acuerdo a la Biblia? Bueno, voy a retomar un poquito lo que usted plantea. Regularmente cuando hablamos de adoración lo remitimos a un tema religioso, a un tema incluso musical. Sin embargo, la Biblia habla de la adoración como este reconocimiento del ser humano hacia la grandeza de Dios principalmente, ¿no? Sobre todo la conciencia completa de la divinidad de Dios. Eso es algo que es el tema que trata la Biblia de principio a fin. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la adoración está siempre tiene que tener esta dirección de el hombre hacia Dios y el reconocimiento de la grandeza y de la divinidad de Dios en todos sus aspectos. Entonces, cuando hablamos de la adoración, estamos hablando básicamente
de nuestro reconocimiento en gratitud, en entrega, en rendición a nuestro buen Dios. Y de hecho la palabra adorar, de acuerdo a la Biblia, la encontramos tanto principalmente en el Antiguo Testamento, y tomando un poco las definiciones más comunes en los libros de la teología, hacen referencia a que adorar es postrarse, es arrodillarse. Entonces tiene que ver con una rendición. Exactamente, básicamente implica una actitud del corazón, pero tiene que haber una acción. En el Antiguo Testamento toda la relación de adoración era a través de los sacrificios, ¿no? de estos simbolismos que tenían gran peso en el contexto hebreo, y que tenía que ver precisamente con actividades físicas. Todo era una actividad física. Y más adelante encontramos que ya es más evidente la espiritualidad de la adoración, pero en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que toda la adoración se hace a través de eventos físicos. Y yo creo que un evento físico, podríamos decir, en el caso de Abraham, cuando dice la Biblia en el libro de Génesis, que salió muy de mañana y le preguntaban sus criados hacia dónde iba, y decía, voy a ir a adorar. Entonces, la adoración conlleva entonces una entrega, un ofrecimiento. Un sacrificio. A pesar de que la Biblia dice que en esa ocasión, por obediencia a Dios, Abraham iba a llevar a su hijo en adoración. En realidad, todos conocemos la historia, a los que estamos relacionados con ello, hace referencia a que Dios estaba simplemente probando su corazón, pero era un ofrecimiento que tenía que hacer Abraham. Sin duda alguna, algo que es importante mencionar es que en todo el proceso de adoración siempre tiene que haber un sacrificio. Es decir, el hombre se tiene que desprender de algo en algún momento, ¿no? Regularmente, ¿no? En el Antiguo Testamento pues es algo físico, desde el sacrificio de animales, y en este caso el sacrificio del propio hijo, lo más amado que tenía Abraham. Y vamos a encontrar que este elemento de sacrificio va a estar en toda la actividad de la adoración del pueblo hebreo. Entonces pudiéramos decir que en el Antiguo Testamento, en los tiempos iniciales entre el hombre y Dios, Dios estaba enseñando al hombre a que su adoración debería de ser una entrega, debería de ser física, debería de ser total, debería de ser rendición, debería de ser, vuelvo a repetir, sacrificial, lo que más se ama. Sí, sin duda alguna. Menciona usted algo importante, ¿no? Que es la enseñanza de la adoración. No hay una forma de adorar, no se aprende a adorar sino adorando. Es decir, no hay un proceso específico. El único parámetro que nosotros tenemos bíblico es que Dios quiere habitar en medio de su pueblo, ¿no? Y Él se acerca a nosotros, y por eso nosotros nos acercamos a Él en medio de la adoración. Entonces, como Él es santo y su gloria, su santidad es perfecta, nosotros tenemos también que tener este sacrificio de nosotros mismos, de nuestra carne, para poder acercarnos a Dios. Y eso es importante porque es como originalmente, o en el Antiguo Testamento, el ser humano podría acercarse, ¿no? Reconociendo su pecado y presentando un sacrificio de sangre. Y yo creo que cuando analizamos el Antiguo Testamento, que era a través de un sacrificio animal, con ciertas características, en cierto lugar, y ciertas personas solamente lo podían, estaban autorizadas para hacerlo, fue una preparación hacia el Nuevo Testamento, para que ahora, como lo escribió el apóstol Pablo a la carta a los Romanos, dice, presenta tu cuerpo delante de Dios como un sacrificio. Entonces, lo que básicamente la doctrina que estaba enseñando el apóstol Pablo es que el sacrificio de animales ya había sido reemplazado. Claro. Y ahora el ser humano, el Hijo de Dios, entregaría precisamente una adoración propia, personal hacia Dios. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿la adoración es una actitud del Espíritu? Sin duda alguna, Pastor Saúl. Vuelvo a lo mismo. Cuando tenemos en el Antiguo Testamento esta actividad física, y ahora en el Nuevo Testamento tenemos el sacrificio de Cristo, Él reemplaza
esta cuestión física, ¿no? Este elemento físico. Y se vuelve más fuerte ahora la intención del corazón. Lo que produce la adoración es el contacto de Dios con lo más profundo del hombre, lo cual es el espíritu, ¿no? Viene de allí, viene de allí. Implica todo lo demás, implica también cuerpo, implica alma, pero viene de ahí. El origen de la adoración tiene que ser profunda en el hombre, ¿no? Es lo más profundo de él, que es el espíritu. Yo creo que es importante que lo veamos de esa manera en este programa, porque cuando hablamos de la genuina adoración, entendemos que también la adoración, existe la adoración equívoca, la adoración incorrecta. Yo he escuchado generalmente a las personas, Elio, que dicen que cualquiera puede adorar. En cuestión, podría decir, en general sí, pero para poder adorar, cuando hablamos de que es una actitud del espíritu, hay que conocer el tema. Claro. Entonces, ¿a qué nos referimos con ello? Cuando el Señor Jesús se acercó a la samaritana, le dijo el versículo que leímos, ¿no? Dios es espíritu y los que adoran en espíritu es necesario que le adoren, ¿no? Deja fuera todo lo demás este versículo, y precisamente porque implica que la adoración genuina en esta adoración tiene que haber una relación genuina, es decir, un conocimiento de a quién estamos dando la adoración. Aquel que no conoce la adoración, aquel que no conoce al quien adora, pues es muy difícil que tenga una adoración genuina. No sé si me estoy explicando con Definitivamente, Elio. Entendemos entonces que a través de la Biblia, si Abraham adoraba a Dios es porque tenía conocimiento de Dios. Una relación. Si David adoraba a Dios es porque David tenía una comunión con Dios. Pero en estos tiempos, Eliu, observamos mucho que la gente de una manera extraña cree que está adorando a Dios, pero esta es una actividad de conocimiento, es una actividad interna del espíritu. Exactamente. Por lo tanto, como entrada, ¿Dios acepta la adoración de cualquier persona, Eliu? Pues de aquellas personas que le conocen. No puede aceptar o simplemente no llega a una adoración de personas que no conocen a Dios, ¿no? Esta relación, vuelvo a lo mismo, suponiendo un ejemplo, una relación matrimonial, no puede funcionar una relación matrimonial de larga distancia. Es imposible, ¿no? Por mucho amor que haya, por muchos elementos que a lo mejor podemos considerar como parte del amor. Pero si no hay una relación estrecha, no podemos decir que hay una buena relación, no podemos decir que hay una comunicación, no podemos decir que hay una relación como tal, ¿no? En este caso, la Biblia nos marca que hay que adorar en espíritu y en verdad, y la única manera de tener la verdad es conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios mismo. No podemos adorar a Dios si no le conocemos. Entonces, qué interesante es el caso, el ejemplo, muy mencionado en la Biblia, en los libros iniciales, aquellos hombres que pensaron que ellos también podían adorar a Dios, y la Biblia dice que los hijos de Coré ofrecieron un fuego extraño, en realidad ofrecieron una adoración extraña a Dios, y vemos cómo Jehová rechaza la adoración, y detrás de ese rechazo, pues a manera de ejemplo, como algunos lo conocemos, a manera de ejemplo fueron consumidos. ¿Con qué finalidad? De que el pueblo comprendiera que Dios tiene una manera correcta de adorar. Exactamente. El acercamiento a Dios no está determinado por nosotros, es por Dios. Qué interesante. Dios marca los parámetros. Exactamente, los parámetros para acercarnos a Él, no nosotros. A veces en esta situación de tantas formas o estilos, se puede confundir, ¿no? El hecho de que, bueno, yo adoro de esta manera, o es que mi adoración es de esta manera. Sin embargo, bíblicamente no es correcto, porque Dios marca la pauta del acercamiento a Él mismo, ¿no? Y yo creo que esta pauta que estás hablando, Eliu, tiene mucho que ver en el ejemplo que también vemos a través de nuestra vida cotidiana, en donde las personas piensan que simplemente adorar es agradecer, cantar, cerrar los ojos, levantar las manos. Pero si estamos hablando de que Dios tiene una manera, una genuina, una correcta manera de adorarle,
estamos hablando entonces que incluye también nuestro comportamiento, nuestra conducta. Sí, así es, absolutamente. La adoración no es música, la adoración no es levantar las manos, la adoración puede quedarse ahí, la alabanza solamente, ¿no? Puede quedarse en una bonita experiencia sensorial, pero la adoración genuina trasciende a lo físico, es decir, la actitud del corazón, quien discierne el corazón es Dios, y desde ahí, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestras actividades tienen que mostrar gratitud, tienen que mostrar el carácter de Cristo, tienen que mostrar el agradecimiento de la vida en sí hacia Dios, ¿no? Y todo eso, mientras más consciente es el ser humano, mientras más consciente es el hombre de la naturaleza de Dios y de la presencia de Dios en cada uno de nosotros y de esa relación y ese conocimiento, es cuando más genuinamente adoramos, ¿no? Yo escucho generalmente a las personas que dicen, yo adoro a Dios en mi casa cantando. Pudiéramos decir que es correcto, la adoración en parte sí es cantar, es expresar gratitud a Dios a través de una poesía, de una melodía, pero en realidad cantar no es solamente adorar. No. La adoración es una actitud de conocimiento. Claro, claro, es esta relación. Me gusta usar analogías en este sentido, precisamente porque es como una mirada, ¿no? Con otra persona. Qué interesante. Se dice todo solamente con una mirada. Y cuando cuando el hombre realmente quiere esta relación con Dios, puede saber lo que Dios es, lo que Dios quiere, el propósito de Dios principal para su vida, sin necesariamente tantas actividades a lo mejor físicas. Podemos acercarnos a través de la música, podemos acercarnos a través de la oración. La oración no es adoración, también hay que entender eso, ¿no? Claro. El escudriñar la palabra de Dios es cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y revela cosas, es cuando realmente hay una genuina, porque estamos conociendo de Dios. Esa es parte de la adoración, ¿no? Podemos agarrar la Biblia y decir, wow, voy a leer un versículo, pero si no trasciende a nosotros, realmente no estamos teniendo una relación, estamos adquiriendo nada más algo. Incluso cuando se ora por petición, ¿no? Creemos que Dios está para cumplir nada más nuestras peticiones, pero realmente no hay una relación, entonces tampoco hay una verdadera adoración. El propósito de esto es el propósito inicial, ¿no? Dios estableció en el pueblo de Israel a través de un arca, de un lugar de adoración, de acercamiento, porque Dios quiere morar en medio del ser humano, ¿no? Yo creo que algo muy común que estamos observando en el cristianismo de estos tiempos es que yo escucho generalmente a las personas decir, es que yo adoro a Dios todo el día, pero a veces sus actitudes, su vida espiritual, su vida moral, su vida social, no se ve muy saludable para no marcarlo como un aspecto negativo. Y yo me pregunto, si cualquiera puede adorar a Dios siempre y cuando lo tenga a Cristo en su corazón, tenga el conocimiento de acuerdo a la palabra de Dios, que Él es todopoderoso, que Él es grande, Él es bello, Él es hermoso, Él es digno de ser exaltado por parte nuestra, ¿qué de los corazones, Eliú, que creen que están adorando a Dios, pero en realidad su vida es contraria a la palabra de Dios, No, aún conociéndola? No puede haber, no hay una congruencia. Y el punto es ¿no? La adoración no depende de nosotros, depende de nosotros la búsqueda de la relación con Dios, porque Dios está allí. Entonces, en este sentido, estas personas que pretenden o piensan que están adorando a Dios solamente por las prácticas, pues están totalmente equivocados, porque el resultado de la relación con Dios va a propiciar que todas las demás cosas en la vida del ser humano se acomoden. De ninguna manera puede haber evidencia contraria a una relación con el Rey de Reyes, ¿no? No puede haber una evidencia diferente, sería incongruente, ¿no? Yo creo que hablábamos ahorita fuera del aire, cuando mencionábamos un poco acerca de este tema, la condición, el tiempo que el rey David, cuando la Escritura enseña que estando desde su lugar alto, desde el segundo piso, por así decirlo, miró hacia abajo, codició, mandó llamar, cometió adulterio, posteriormente cometió asesinato.
Y se desprende un salmo muy conocido, en donde él pareciera ser que lleva su vida en oración delante de Dios, y como si su relación con Dios cambió a raíz de un corazón manchado, de un Claro. corazón sucio, de un corazón que no se arrepintió, que pecó, aunque esa palabra hoy en día suena un poco ofensiva, ¿verdad? No, es la verdad. Eh, dice la Biblia que él lloraba y gemía delante de Dios. Ujú. Inclusive dice, y mis huesos envejecieron. Exactamente. No es algo figurado, no es algo metafórico. No. Algunos teólogos hacen relación o mención que fue la etapa en donde el rey David tuvo un desgaste físico porque su relación con Dios se vio quebró. fracturada. Claro. Un hombre que estaba acostumbrado a adorar a Dios con un corazón limpio, que estaba acostumbrado a conversar con Dios, a hacer sacrificios, etcétera, etcétera. Y debido a un corazón sucio, a un corazón dañado, un corazón que pecó delante de Dios, su relación con Dios se fracturó. Y este salmo deja una gran enseñanza, que nadie está exento, que si una persona vive una vida inmoral, peca, no tiene una correcta relación con Dios, no puede decir que su adoración es aceptada genuino, delante ¿no? de Dios. No, definitivamente el ejemplo que usas de David es el ejemplo más claro, ¿no? Al final de sus días se llamó al rey David como el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en esta época triste y oscura, vamos a decirlo así, de la vida de David, esta relación se rompe no por Dios, porque él decide retirarse, ¿no? Entonces, de ninguna manera podemos justificar que porque tenemos algunas acciones de adoración o que pueden interpretarse como adoración, sea una adoración genuina. Vuelvo a lo mismo, cuando hay una relación, la relación da fruto y ese fruto tiene que ser evidente, no puede no ser evidente, no puede no ser congruente con lo que Dios significa o con lo que Dios es, ¿no? Entonces, más allá de pretender que es una adoración, si es una adoración porque sintió bonito o porque quizás hice lo que dentro de los parámetros, a lo mejor dentro de la iglesia, ¿no? Levantar las manos, hacer ciertas acciones, implica que esa adoración realmente no lo es, sino hay un convencimiento en el corazón, un reconocimiento total y un acercamiento de la realidad de nuestro corazón, es decir, el reconocimiento de nuestro pecado, el reconocimiento de la necesidad que tenemos de restablecer esa relación, y precisamente por eso Dios renueva su pacto continuamente, porque necesitamos la relación con Dios. Dios sabe que el hombre necesita esta relación con Dios. Dios sabe que el hombre le va a quedar mal, sí, sin embargo es continuo, ¿no? Diario tenemos que, precisamente por eso Pablo lo dice, ¿no? Renuévense en su mente, presenten sus cuerpos como culto racional, es decir, todos los días el acercamiento a Dios es lo más importante, es lo que tiene que hacer que nuestro día a día sea, o es el propósito de nuestra día a día, ¿no? La relación con Dios. Y yo creo que a pesar de esta etapa cruda, sombría del rey David, encontramos en el Salmo 51 cómo este hombre se quebranta. Yo creo que comprende, más bien dicho, Eliú, comprende, no me puedo acercar a Dios de esta manera. Claro. Yo creo que él, como todo ser humano, tal vez él dijo, bueno, pues que la vida siga. Otros reyes también en su futuro van a pecar, hombres previos a mí también pecaron, entonces pues de todos modos Dios debe de ser adorado. Pero vemos aquí que él tuvo que comprender, y yo creo que es algo, Eliú, que debemos de transmitirle a nuestra audiencia que nos está viendo por televisión en esta mañana. Si hay un corazón que está dañado con rencor, con rebeldía, con pecados ocultos, prácticas indebidas, una vida cristiana relativa que a veces va y a veces no va. Hay que decirle, si realmente quieres reconectar tu relación con Dios y que tu adoración sea genuina, la palabra correcta es arrepiéntete, vuelve tu corazón a Dios. Hay que comprender, y yo creo que el Salmo 51 es un salmo que nos presenta
una oración modelo hasta cierta manera de cómo podemos recurrir a Dios para arrepentirnos y que se restaure nuestra adoración, nuestra relación con Dios, pero también nuestra adoración. Claro. Él decía, contra ti he pecado. Claro. Él decía básicamente, no apartes de mí tu espíritu, porque él ya sentía. Y yo creo que aquí hay algo muy interesante. Las personas generalmente dicen, es que yo sentí muy bonito cuando voy a la iglesia. Bueno, pueden ser otras cosas las que influyen, pero tu relación personal con Dios es lo que realmente importa. Sí. Yo creo que en este momento, Elio, mira, vamos a ir a un segmento musical. Perfecto. Más adelante vamos a seguir continuando con este tema acerca de la adoración genuina conforme a la palabra de Dios. Por favor, no se despegue de su canal, no se despegue de su sintonía. Estamos aquí para servirle. ¿Tiene alguna petición? Háblenos. Dios les bendiga y en un momento más nos vemos. Gracias por estar en esta segunda parte de su programa Unidos en el Amor de Cristo. Le recordamos nuestra línea de oración, área 915-532-8518. Usted tiene alguna petición, tiene alguna necesidad, comuníquese. Al finalizar el programa estaremos orando por cada una de ellas. De igual manera, si Dios ya le contestó una petición, también nos puede hablar con la finalidad de alentar la fe de nuestros hermanos que siguen teniendo esa petición delante de Dios. Pues estamos en el programa precisamente titulado acerca de la genuina adoración. Qué importante es que el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano, al momento de tener en su vida diaria esta parte fundamental, lo hagamos de la manera apropiada a través de la Escritura. Nuevamente tenemos aquí a nuestro hermano Eliu Ricaño. Eliu, en esta oportunidad de este segundo segmento, olvidé decir, sé que eres hijo de pastor también. Sí. Algunas personas lo han de estar viendo por televisión, habla como hijo de pastor, así que efectivamente. Pero traes un anuncio que yo creo que va a ser de gran bendición para esta frontera, para el área del Paso, Texas. Claro que sí. Bueno, como lo mencionó usted al inicio, mi trabajo básicamente tiene que ver con el estar capacitando a nuevos líderes, nuevos ministros de adoración, nuevos ministros de música, y lo hacemos a través del ministerio que se llama Seminario Todas las Naciones, un seminario que ha sido de mucha bendición para la frontera y para el resto de la República y Latinoamérica. Tenemos alumnos de diferentes partes del mundo. Y bueno, aprovecho este espacio solamente para hacer la invitación a aquellos que estén interesados en servir al Señor de manera profesional, ser capacitados en las Escrituras por líderes de la iglesia, por pastores, y que tengan esta intención en su corazón, que Dios haya puesto esta necesidad, esta carga en sus vidas, y que tomen el seminario Todas las Naciones como una opción, ¿verdad?, para la capacitación ministerial. Y bueno, aquí en El Paso tenemos instalaciones de una licenciatura en teología en la modalidad sabatina en Misión Day Church 11601 Moonwood y Boulevard Lee, aquí en El Paso, Texas. Su número de contacto es el 915-208-2420. Y en Ciudad Juárez tenemos las instalaciones del Seminario de Todas las Naciones, y los teléfonos de contacto es el 656, Lada de México, de Juárez, 1765560. Y bueno, estamos para servirles, estamos para atender su necesidad. Hay diferentes programas, programa sabatino, programa virtual, programa residencial. No hay excusa para capacitarse en el ministerio al Señor, ¿verdad? Qué interesante es, Eliu, el área en la que tú trabajas, que eres el director de música y adoración en este seminario. Y aunque no es un título o una carrera muy conocida, aún en estos tiempos, yo creo que como pastores, como iglesias, como líderes, como músicos, cual sea el caso, debemos de estarnos capacitando. Claro. Y qué bendición es saber que hay personas que afortunadamente han elevado no solamente a la práctica, sino han elevado al profesionalismo secular, y lo han combinado a través de la palabra de Dios y han logrado, por así decirlo, tener una completa manera de capacitar a los músicos de nuestras iglesias. Alentamos a los pastores, si nos están viendo pastores en este momento, les animamos, pastores. Qué importante es que en los músicos de nuestras iglesias no solamente se queden en la práctica, creo que todos practican. Claro. Y claro está, en la práctica, qué bendición, pero este es un nivel de calidad, de excelencia. Claro, así es. Es un nivel en donde vamos a bendecir principalmente a ellos
con el talento, la habilidad, el ministerio que Dios les ha dado, pero también vamos a bendecir a nuestras iglesias. Así es. Y detrás de nuestras iglesias, como la Escritura dice, verán nuestros frutos, nuestras buenas obras y glorificarán a Dios. Así es, así es. Entonces, Eliu, qué bendición. Ahorita si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, se pueden comunicar. Vamos a estar Claro. unos 10, 15 minutos con eso al finalizar el programa y le podemos dar información a ello. Claro, Pues sin también duda. aprovechar, Eliu, para hablar acerca brevemente, sin que nadie lo sepa. Estamos por ahí cocinando un proyecto Claro. en nuestra iglesia que en el área del Paso, Texas. Estarás tú junto con otros maestros especializados. Claro. Tú ya tienes un año trabajando con los músicos de nuestra Así iglesia es. y personalmente hablando puedo decir que hemos visto fruto. Gracias a Dios. Y deseamos que estos maestros que vienen con este proyecto al área del Paso pues también sean de bendición Claro. para todos aquellos que nos están escuchando Amén. y nos están viendo. Pues bueno, Eliu, estamos hablando acerca de la genuina adoración a través de la palabra de Dios. Estamos hablando precisamente hace unos momentos cómo es que el rey David se arrepiente, comprende que no se puede adorar a Dios con un corazón manchado, comprende que no se puede adorar a Dios con un corazón sucio. Se da cuenta que está afectando su carne, está afectando su entorno, está afectando su vida inclusive como rey. Viene este arrepentimiento, pero Eliú, vamos a llevarle esto a los tiempos de ahora. Vamos a suponer que nos están viendo en este momento personas que se han alejado de la iglesia, personas que tienen poco, que se alejaron de su caminar con Cristo, de asistir a la congregación, de servir. ¿Qué consejo les podemos dar para que restauren su vida de adoración delante de Dios? Pues volver al corazón de Dios, ¿no? Volver a la relación con Dios. Lo comentábamos antes de entrar al aire. Cuando David se da cuenta de esta situación en su vida, de esta condición en su vida, incluso hay una promesa de que su hijo va a ser removido de la vida de parte de Dios mismo, ¿no? Y la acción más desgarradora existe cuando él rasga sus vestiduras y está en un tiempo de ayuno, incluso pidiendo que no fuese de la manera en que ya se había dispuesto, ¿no? De que su hijo fuera muerto. Sin embargo, cuando acontece que el hijo de David muere, el hijo a causa de este pecado, él dice la palabra de Dios que se levanta, que limpia su rostro, se viste, y lo primero que hace, la primera acción que hace es ir y adorar a Dios. Entonces, para nosotros es importante que tú que nos estás viendo, si te has alejado de Dios, si te has alejado del ambiente donde Dios está, o sientes que tu corazón está lejos de Dios, lo primero que te podemos decir es que Dios no se ha alejado de ti. Dios está allí, Dios quiere establecer esa relación, pero tú tienes que acercarte a establecer esa relación también. Tienes que acercarte en los términos de Dios y volver tu corazón a Dios, arrepentirte, poner a cuentas tu corazón delante de Dios para que cuando levantes tus manos, cuando tu corazón se una al corazón de Dios, pueda ser recibido, pueda ser recibida tu adoración genuina, no haya una genuina adoración. Yo creo que en estos tiempos también ayudaría mucho buscar consejería pastoral. Eliú. Sobre todo. A veces todo lo queremos resolver a solas. Así es. Yo creo que es muy natural en nuestra condición de hombres, ¿verdad? Claro. Seres humanos. Todo, que nadie se entere, que nadie sepa, pero la consejería pastoral, acercarse a algún líder, a un anciano de la iglesia, a una persona sabia de la casa de Dios, de que tenga testimonio, creo que nos alentaría también. Sin duda alguna, pastor. Yo creo que, bueno, la palabra dice que las cargas siempre es mejor llevarlas entre varios, ¿no? Incluso Dios dice, echa tus cargas sobre mí, pero para eso está la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está para ayudarnos a crecer, a edificar este cuerpo. Y acércate a un líder, acércate a tu pastor, acércate a un líder de célula, a tu maestro de escuela dominical, no sé, al líder de alabanza incluso, ¿verdad? Entonces, busca la manera de que alguien esté junto contigo al momento de estar restaurando esta relación con Dios. Eliú, ¿qué consejos prácticos le podemos decir a las personas para tener un tiempo de adoración íntimo con Dios? Ok. En estos tiempos es bien difícil, regularmente la gente dice, no tengo tiempo, ¿verdad? Esa es una palabra que comúnmente se escucha en todos los ámbitos. No tengo tiempo. Sin embargo,
el dueño del tiempo es Dios. Y sobre todas las cosas, primordialmente es apartar un tiempo. Eso es algo práctico, ¿no? En mis 24 horas, decir, este tiempo va a ser de una relación con Dios. Voy a conocer más a Dios, voy a acercarme más al corazón de Dios. Primero, seleccionar un tiempo, el que usted guste a la hora que se acomode, sin embargo, seleccionarlo. Después, buscar un lugar donde usted pueda estar cómodo, tranquilo, donde haya el ambiente necesario para poderse concentrar en la grandeza de Dios, ¿no? Esas son dos cosas importantes. Todo mundo, todo cristiano tiene la obligación de hacerlo. Yo creo que esa palabra, decir la obligación, así como que no está muy pesada, dirían algunos, ¿verdad? Está muy pesada, pero es que la realidad es que adorar principalmente, a pesar de que la Biblia nos dice que lo hagamos en obediencia a Dios, la adoración beneficia nuestras vidas. Sin duda alguna. Curiosamente, la adoración es algo que sale del hombre hacia Dios, pero que el más beneficiado de esta relación es el hombre. Dios no necesita nuestra adoración, curiosamente, sin embargo, nosotros necesitamos, por eso la Biblia dice, es necesario que le adoran. Ahora, no busquemos motivos por el cual adorar a Dios. Simplemente veamos la cruz de Cristo. Qué interesante. Todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, ¿no es suficiente acaso para tener un tiempo de intimidad con Dios? No necesitamos nada más, no tenemos, incluso en medio de las circunstancias, de las dificultades, es mucho mejor todavía tener esta relación con Dios y sentirnos seguros. Cuando hablamos de adorar a Dios, sí encontramos en el Nuevo Testamento principalmente cómo es que los hombres, una vez que Cristo resucita, esos encuentros iniciales que tuvieron después de la resurrección, dice la Biblia que fueron de mañana estas mujeres y al ver que la piedra había sido removida y el maestro no estaba ahí, dice que le adoraron, dice la palabra de Dios. Así es. Qué interesante es saber que no solo en ese caso, sino también cuando dice la Escritura que se les apareció Jesús a los 11 y pues se conmocionaron definitivamente, cualquiera se hubiese conmocionado, principalmente ellos porque la Escritura dice que les reprochó porque no creían que iba a resucitar, pero dice que también se postraron delante de él, tuvieron ese tiempo de convivencia, de adoración a su Señor, a Jesucristo. Yo creo que una de las palabras muy interesantes que he escuchado en este momento preciso acerca de ti es cuando dijiste, no busques por qué adorar a Dios, no busques razones. Es que a Dios se le adora por lo que es. Por lo que es. Simplemente. Él es bueno con nosotros. Así es. Él es protector, Él es sanador, Él es fiel. Así es. Él es hermoso. Todo cristiano, bajo ninguna circunstancia, debe de permitir que el diablo siembre semilla en su mente o en su corazón, que Dios lo ha abandonado. Porque eso es una de las mentiras más grandes que le hemos creído al diablo, que nos ha vendido y se la hemos comprado y a veces sin nada a cambio. Entonces, cuando hablamos de la adoración centrada a Cristo, ¿por qué debemos adorar a Cristo? Él es el Cordero Inmolado, dice la palabra de Dios, ¿no? Él es el sacrificio perfecto. Él es el que puede cubrir cualquier pecado, cualquier mancha, cualquier dolor, cualquier situación en la vida del ser humano. Y es Dios hecho carne, es Dios hecho hombre. Originalmente el sacrificio de sangre era para adorar a Dios, ¿no? Y ahora el sacrificio, ahora es Cristo. Presentamos a Cristo como sacrificio delante de Dios para poder entablar esa relación, ¿no? Pues recordemos, y todo el mundo debemos o sabemos esto, ¿no? Que Dios vino a romper y a quitar ese velo donde nosotros no teníamos acceso al Padre, y ahora podemos nosotros todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento, establecer una relación con Dios a través de Cristo. Por eso es que la adoración es hacia Cristo, es hacia Jesús, ¿no? Como Hijo de Dios, como divinidad, como centro de nuestra adoración ahora, porque ahora Él es el Cordero Inmolado. Perdón, para concluir la idea, ¿no? Él es el sacrificio que al mismo tiempo se convierte en el motivo de nuestra adoración. Es algo muy hermoso como encontrar en la Biblia que cada historia nos lleva a una adoración a Dios, a una adoración a Jesucristo. ¿Has escuchado a esas personas
que por qué no decirlo, no sé si lo dicen en su falta de conocimiento o inclusive en su necedad, me voy al polo opuesto, pero es que adorar a Dios es decir lo mismo. ¿Has escuchado eso, Eli? Sí, en algunas ocasiones. Yo personalmente lo escucho seguido en calidad de pastor, o la gente con la mirada te lo dice: adore a Dios, aclamemos al Señor en su casa, adore a Dios. Y luego la mirada así como que, voy a decir lo mismo. ¿En qué consiste cuando la persona pasa un tiempo de adoración? ¿En qué consiste que ese tiempo de adoración, y estoy hablando de tiempo en cronos, Ujú. ¿en qué consiste que una persona puede pasar un tiempo íntimo con Dios sin que se le haga pesado o monótono o que se le haga repetitivo, Elio? ¿En qué consiste? En el desconocimiento, pastor. La gente desconoce quién es su Dios a veces. Tenemos un libro completo lleno de la boca de Dios, lleno del corazón de Dios. El simple hecho de abrir un salmo y repetir las palabras de David y hacerlas nuestras, pastor. Yo creo que no hay monotonía en 150 salmos, no, No. en ninguno vamos a encontrar una cosa diferente. Entonces, creo que es el desconocimiento. A veces nosotros no somos, y ese es el punto principal de la adoración, es ser conscientes de lo que Dios es, ¿no? Dios es un Dios enorme, grande. Las palabras no lo pueden describir, nuestra mente no se puede imaginar la bondad, la grandeza de Dios. Entonces, cuando yo escucho cosas como estas, es porque esta persona no tiene conocimiento de Dios, no se ha interesado en conocer a su Dios, ¿no? Y yo creo que para poder desarrollar una genuina adoración, una íntima adoración, una profunda adoración, porque vaya, se va a escuchar extraño, pero a pesar de que la Biblia no hace mención de ello, podemos entender que la adoración inclusive se va profundizando. Entre más el hombre conoce a Dios, Es más el anhelo que hay en el y corazón. no solo el anhelo, sino el tiempo se hace relativo, se hace corto. Entonces yo creo que para que una persona pueda romper esos pensamientos o esas ideas, hay que llevarlos a la Biblia. Así es. Lee acerca de las grandezas de Dios. Sí, vea. Aliméntate de los salmos. La semana pasada, cuando hablaba acerca de cómo restaurar el tiempo de oración en mi vida personal, le daba como consejo y le decía a las personas: tienes que leer artículos acerca de la oración para que te alienten. Entonces pudiera ocupar eso. También, Supongo claro. que en calidad de ministro de alabanza, de director de música y adoración, en calidad de director en tu iglesia local, tú estás empapadísimo de la adoración. Supongo que es tu tema pilar, si es que no tu favorito. Necesitamos, es el llamado al ministerio precisamente, ¿no? Es cómo transmito mi experiencia de relación con Dios a la gente que está recibiendo de la administración musical, vamos a decirlo así. Cómo usamos la música para que ellos sientan o tengan esta experiencia de intimidad con Dios. Pues es más que con música, más que con elementos aislados, es con la relación que el ministro tiene que tener con Dios, ¿no? Sobre todo eso, nadie puede vivir nuestras experiencias propias, pero sí podemos motivar a la iglesia a tener esta experiencia propia en cada persona, ¿no? La adoración, a pesar de que es algo que en nuestros cultos se hace de manera congregacional, sigue manteniendo esta perspectiva personal. Tiene que empezar desde lo profundo del corazón de cada uno de los que estamos adorando a Dios. Ahorita que abordas un poco acerca del término congregacional dentro de nuestras iglesias, yo he conversado con personas que me hacen saber como una especie de necesidad. Es que cuando llego a la iglesia y escucho la música y todos aplaudimos, levantamos las manos, el dirigente nos lleva a transmitirnos esa adoración congregacional hacia nosotros. Estoy en mi casa y no me pasa lo mismo, no siento lo mismo. Yo creo que es algo que debemos de combatir. Sí. Y que debemos de entender que principalmente la adoración, como lo decía hace un tiempo atrás, es individual. Es individual y es una actitud del corazón. Nosotros no podemos sentir con el corazón de alguien más. Lo repites, por favor, Elio, porque fueron palabras muy interesantes para que alguien las ponga en sus redes sociales, ¿verdad? Sí, la adoración en este sentido no es una actitud del corazón de alguien más, es una actitud del corazón propio y nadie puede sentir con el corazón de alguien más. Quiero imaginarme si cuando escuchamos a los ministros de alabanza adorar,
y logran ahora sí que transmitir lo que sienten, que nosotros lo recibimos de acuerdo a la Biblia, son levitas que nos llevan a la adoración hacia Dios. Ese trance, quiero imaginarme qué pasa cuando uno lo hace de manera personal. No, Es algo superior. cosas impresionantes pasan, pastor. Entonces hay que alentar a nuestra audiencia, adore a Dios. Si usted está en su casa, separe ese tiempo de adoración a Dios, doble sus rodillas, si quiere apaga el celular, apaga la tele, ese tiempo privado, Eliú. Es importante tener este tiempo donde realmente nos aislemos de lo externo y interioricemos, ¿no? Busquemos dentro de nosotros con genuinidad, con una actitud, si incluso hay que confesar algo, que nos acerquemos ante Dios con la naturaleza propia, ¿no? Y reconozcamos nuestra posición en esta relación y que reconozcamos la grandeza de Dios y verán cómo Dios va a hacer cosas increíbles en la vida de cada ser humano. Es ahí, porque usted hizo una pregunta hace un rato, ¿no? ¿Por qué es importante tener esta vida de oración? Porque refresca nuestra alma, es agua. Tomemos el ejemplo de la mujer samaritana. ¿Y por qué fue en un pozo el encuentro? ¿Por qué? Y el Señor Jesús, yo soy el agua de vida, le dijo, ¿no? El que beba de mí jamás tendrá sed. No podemos andar, no podemos vivir sin agua. Imagine que su espíritu no puede vivir sin la presencia de Dios. Así. Yo creo que a pesar de que algunos viven y creen vivir correctamente, espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, no podemos vivir. Si nos hicieran una radiografía espiritual de nuestra vida actual, pudiéramos decir, no estoy enfermo, por así decirlo, tengo anemia espiritual. Una vez alguien dijo, hay desnutrición espiritual, pero cuando la adoración es faltante en nuestras vidas, se transforma en una vida confusa hasta cierto punto acerca de nuestro Señor, de nuestro Creador, de nuestro Rey. Por eso animamos a nuestra audiencia, tenga ese tiempo de adoración, lea la Biblia, encuentre esos salmos, aliméntese de la adoración de esos cantores que escribieron, que seguramente estaban en un momento, en una circunstancia no favorable, pero a pesar de la enfermedad, de la crisis, de que tenían que correr, huir, estaban constantemente adorando a Dios. Eliú, en este momento estamos por finalizar nuestro programa. Nos han traído algunas peticiones que quisiéramos orar por ellas, así que, ¿por qué no las leemos en este momento, Eliú? Si gustas acompañarnos con tus peticiones. Claro, vamos a orar por la hermana Carmen, pide oración por su hija, por sanidad. Aquí tengo a Ivonne, pide oración por sanidad para Ceci Medina, que tiene cáncer. Hay una persona que mantiene su nombre en anónimo, pero dice que hay que orar por los pulmones, por sus pulmones, que todo salga bien. Bien, Carmen Muñoz da gracias a Dios porque su hijo todo salió bien en la corte. Bendito sea Dios que todo se solucionó, hermana Carmen. Ok, aquí hay otra persona que no tenemos su nombre, pero pide por sus hijos o su hijo que tiene adicción a las drogas y vamos a orar por esto. Claro que sí, oramos también por la petición de María Ortega. Ella pide por su familia, para que su familia entregue su vida a Cristo. María Hernández por sanidad, cáncer en la médula ósea y dolor en la pierna izquierda. Vamos a orar también por la hermana María Inés, tiene problemas de ansiedad, vamos a orar por eso. Bien, ¿qué le parece, hermano Eliú, si oramos por estas peticiones? Simbólicamente las ponemos aquí, sabemos que hay más peticiones que han estado habiendo, pero es tiempo de orar. Señor, en esta mañana ponemos todas estas peticiones en tus manos, sí, mi Dios. Asuntos legales, asuntos de sanidad, asuntos del alma, de restauración, de salvación. Tú que eres poderoso para hacer lo posible, pedimos que en tu nombre sean hechos. Señor, Gracias sí. damos, Dios, en el nombre de Cristo En el Jesús. nombre de Jesús. Pues gracias por habernos acompañado en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Eliú, qué bendición haberte tenido. Gracias por la invitación, Ha sido pastor. todo un honor que estés con nosotros. Buenas tardes y que Dios le bendiga.